Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas hermanas. Bienvenidas a otra reflexión semanal, por llamarlo de alguna manera, en el cual estamos leyendo y comentando un poco lo que hemos revisado, leído del libro de Philip Yancey. La oración hace alguna diferencia. Avancé un poquito más esta semana, tuve un poquito más de tiempo y hoy por el capítulo 17. Ya me falta poquito para terminar. Miren, qué guay. Y la verdad es que me ha servido muchísimo. Los que me conocen saben que soy cristiano desde los 10 años y es increíble lo que uno aprende. Uno pensaría que ya con el tiempo que tiene uno ya en el cristianismo, que uno debería haber tenido, em, como que ya sabe todo, ¿no? Pero me sorprende porque mientras más tiempo pasas con el Señor, más y más y más vas aprendiendo. Bueno, justamente el jueves pasado tuve reunión de oración en la iglesia y, y justamente comenta el hermano William, comentaba algo súper interesante, ¿no? Que un estudio que había leído, un estudio que estaba haciendo del capítulo 1 del libro de Jonás. Y me comentó lo que Dios le había estado revelando y de verdad que es súper interesante, ¿no? Es increíble cómo la Biblia la vuelves a leer y te va revelando una y otra cosa que antes no conocías, ¿no? Es como que se va abriendo y tú vas revelando, Dios te va revelando más secretos. Así un poco me va pasando con el tema de la oración. Yo pensaba que era únicamente inclinar cabeza y orar y pedirle a Dios. Dios escuchaba y a veces decía sí, a veces decía que no, a veces espera. Pero la verdad es que mientras el libro me ayuda muchísimo a comprender mucho más lo, el poder de la oración. Bueno, esta reflexión la he titulado Las oraciones sin respuesta, porque seamos honestos, como cristianos, tengamos un año en el Señor, 10 años, 30, 40 años, hay algunas respuestas que a veces se nos han quedado como en el aire, ¿no? Como que hemos pedido por sanidad, por un trabajo, por un viaje y a veces como que Dios no contesta, ¿no? Entonces, ahí queda, entonces nos queda un regustillo ahí un poco a fracaso y a un poco a traición de, bueno, Dios, ¿por qué no escuchaste mi oración, no? Y fíjense que eso es un sentimiento que está plasmado en el libro de los Salmos. Justamente en el Salmo 22, versículo 2, escuchen lo que dice. Dice, cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. Creo que esta sensación la hemos pasado eh, en noches orando y pidiendo, clamando, haciendo ayuno, pidiendo que los hermanos de la iglesia oren, que tu familia oren, que tus hermanos oren, pero pareciera que la respuesta no llega, ¿no? Y es súper lindo ahora que lo lees, porque el salmista tiene una certeza, ¿no? Y dice, cada noche oyes mi voz. Es como que para el salmista no hay ninguna duda de que Dios ha escuchado. ¿Por qué? Porque nosotros salmos eh, se parte con la certeza de que Dios escucha todas nuestras oraciones, incluso que está atento a cada palabra que decimos, incluso a cada pensamiento que tenemos, que nos pasa por la cabeza, ¿no? Pero hay momentos en los cuales pareciera que Dios no se guarda respuestas dentro de él, ¿no? Y, y esto ha pasado, ¿no? Pero fíjense lo que dice en el versículo 4. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Versículo 5. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Entonces, parte de la seguridad y la certeza de que aunque Dios no ha respondido, Él está seguro en la respuesta de Dios, basándose en las experiencias pasadas.
Y es versículo porque es interesante porque este versículo refleja un poco nuestra vulnerabilidad ante la oración. Estamos ante un Dios todopoderoso, todo magnífico, amoroso, asombroso, pero pareciera que a veces guarda silencio, ¿no? Y a veces esas oraciones quedan sin responder, ¿no? El autor del libro escribió esta frase que dice, usted puede responder al silencio de Dios de dos maneras. Una de ellas es darse a la depresión, a un sentido de culpa y a la condenación propia. O sea, te culpas a ti porque esta oración no ha dado respuesta. Y por el otro lado, tenemos, tengamos expectativa de llevarnos a un conocimiento más profundo de nosotros mismos. Estas respuestas son tan diferentes como el día y la noche. O sea, a unos los ayuda a conocerse más y a tener más paciencia, más fe, y otros se desilusionan, ¿no? Y el autor compara estos momentos como momentos de sequía espiritual, ¿verdad? En donde sentimos que Dios está lejos de nosotros. ¿Qué hacer ante esta aparente lejanía o sequía de Dios? La respuesta la encontramos en Santiago. En el libro de Santiago, voy a ver si lo consigo. Sí. Santiago capítulo 4, versículo 8. Escucha lo que dice. Acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su alma, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Fíjense que el Santiago en esta parte dice que ante la aparente distancia entre Dios y nosotros, tenemos que hacer el esfuerzo por acercarnos a Dios, por restaurar, por mejorar y profundizar nuestra relación íntima con Dios. Y dice en su libro lo siguiente, es acercarnos a Dios, es procurar una relación íntima de amor con Dios de forma más personal y buscar una comunión con Dios. Esto incluye un acto de voluntad perseverante a través de los tiempos difíciles de la oración, a pesar de nuestros propios sentimientos. Es decir, aunque sentamos depresión, culpa, falta de compromiso, debemos esforzarnos en seguir orando, no tirar la toalla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que nuestro Dios nos escucha. A diferencia de las otras religiones y de los otros dioses, por así decirlo, nuestro Dios sí nos escucha. Y nuestro Dios sí está preocupado por nosotros. Y nuestro Dios sí quiere bendecirnos. Porque nuestro Dios siempre actúa a nuestro beneficio, buscando nuestro beneficio. Pero ¿qué pasa con esta oración no contestada? Toda oración no contestada, dice el autor en su libro, es una amenaza ante nuestra fe. O sea, es el momento en que nuestra fe es más probada. Es, es un examen a nosotros mismos para revelar cuánta fe y confianza tenemos en el Señor. Y el autor cita ejemplos de personas que oraron y que no recibieron respuesta. De hecho, en uno de ellos es Agustín. Cuando escribe su libro Confesiones, él dice que él oraba muchísimo para que sus maestros de escuela no lo golpearan. Y así cita otros ejemplos de que gente que pasó verdaderas problemas, angustias, clamaron y Dios no contestó, ¿verdad? Y de hecho son respuestas, son oraciones sin respuesta. Y seamos honestos, eh,
En nuestras vidas tenemos oraciones que Dios no ha contestado, ¿verdad? Mm, y eso es lo que el autor decía un poquito más adelante, ¿no? Esta sensación de que Dios no contesta genera en nosotros mismos ese sentimiento de culpa, ¿no? Mm, Analizando, el autor prosigue un poco más y dice que muchas de esas oraciones no contestadas son peticiones insensatas u oraciones frívolas. ¿Por qué lo dice? Vamos otra vez al libro de Santiago. Santiago, capítulo 4, versículo 2, 3, dice lo siguiente. Escuchen, hermanos. Em, sí, dice, desean lo que tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envían los que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden a Dios, escuchen esto, tampoco lo reciben. ¿Sabes por qué? Porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les da placer. Algunas de esas oraciones sin respuesta son porque son peticiones insensatas, porque son oraciones de un corazón egoísta, em, que no están de acuerdo con la naturaleza de Dios, ¿verdad? Entonces, claro, es como le decía al principio, nuestra oración debería orientarnos a tener una comunión más íntima con Dios. Y al alimentar esa comunión íntima con Dios, sabemos y conocemos más el carácter de Dios. Y ahí sabemos qué oraciones podemos hacer y qué oraciones no hacer. Incluso saber qué oraciones Dios va a contestar y qué oraciones no va a contestar, ¿verdad? Otras oraciones quedan sin contestación, señala el autor más adelante, debido a una falla o una falta en la vida de la persona. Y el pecado interrumpe la comunicación con Dios. Para ir eso, vamos al Salmo 66, ¿verdad? El Salmo 66 dice lo siguiente. Aquí está. Escuchen esto. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó y prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios porque no pasó por alto mi oración ni me quitó su amor inagotable. Entonces, fíjate, aquí el salmista, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que él reconocía que Dios no contestaba esa oración porque había algo dentro de él que estaba mal y que necesitaba restaurar, pedir perdón para que su oración llegara y obtuviera respuesta por parte de Dios, ¿verdad? Y otras veces, nuestro estado espiritual, nuestra preocupación social o falta de ella, también influye en cómo nuestras oraciones son escuchadas. Y para eso el autor cita un pasaje del libro de Isaías, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que dice lo siguiente. Isaías capítulo 1, ya lo conseguimos, vale. Em, del, en el versículo 1, en el capítulo versículo 15, escuchen lo que dice. Cuando levanten sus manos para orar, no miraré. Son palabras de Dios hablándole a Samuel, a Isaías. Dice, cuando levante las manos a orar, no oiré. ¿Por qué? Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé.
¿Por qué? Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y después dice, vengan ahora y vamos a resolver este asunto. Entonces, ya van cogiendo la idea, ¿no? No es únicamente cómo estás tú con Dios, sino es cómo es tu relación con la gente que te rodea, cómo es tu relación con tus padres, con tus hermanos de la iglesia, con tu sociedad, ¿verdad? Eso también afecta la forma eh, en que oras y la forma como Dios te contesta las oraciones. Entonces, el autor señala aquí una cosa bien interesante. Escucha, todo aspecto de nuestras vidas, incluso la manera en que tratamos a los demás, afecta nuestra relación íntima con Dios. La oración debe permear toda nuestra vida y viceversa. También la Biblia registra casos de oraciones sin respuesta. Y siempre un montón. Sí, cito un montón. Yo solamente voy a traerle dos de los ejemplos que el autor cita. Uno de ellos lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 3. Deuteronomio, capítulo 3. Uno de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Fíjense lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 20. Vamos a comenzar el 25. Vale. Aquí está Moisés hablando con Dios. Dice, te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. O sea, te pidiendo algo lindo. Dice, Señor, permítame cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Pero escuchen, versículo 26. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes. O sea, aquí Moisés le echa la culpa a los demás. Y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó. Ni una sola palabra más sobre este asunto. Sin embargo, pero sube a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones. Mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. O sea, aquí no es que Dios se quedó callado. Dios dijo no. Dios fue un no rotundo. Y después lo vemos, algo similar, en Deuteronomio capítulo 34, versículo 4, donde dice, el Señor le dijo a Moisés, esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, Isaac y Jacob. O sea, fíjese, una petición que habían estado pidiendo el pueblo de Israel desde los tiempos de Abraham, la anhelada tierra prometida. Y pasaron muchos años hasta este momento de Moisés. Cuando dije, le daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Algunas veces Dios no contesta y otras veces Dios te dice de plano, no. Y también tenemos otro ejemplo. Tenemos tiempo, sí. Lo vemos en Samuel, 2 Samuel 12,
12, del versículo 16. Vemos, este pasaje está, David y Betsabé tuvieron un bebé y el bebé cayó muy, muy enfermo. Y aquí, y de aquí David le suplica por el bebé y le dice, así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban para que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Y la respuesta de Dios vino. ¿Cómo? Y finalmente al séptimo día el niño murió. Fíjate, era una petición genuina. Estaba orando por la sanidad de una criatura inocente. Y aún así, Dios se lo llevó, ¿verdad? Y también, aparte de estas oraciones, hasta Jesús pasó por eso. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús oró porque no beber ese trago tan amargo que era la crucifixión. Y el autor dice, escuchen esto, Jesús, ¿qué tal si Jesús hubiera recibido respuesta a su oración en su momento de mayor angustia y temor y terror? Su rescate hubiera resultado en la ruina del planeta. Y fue una petición eh, verdadera. O sea, Señor, estoy aterrado, sácame de aquí. Pero si Dios hubiera escuchado esa oración, no hubiéramos tenido un Salvador que nos hubiera rescatado del pecado. Y quiero cerrar esta reflexión con 3 versículos para que esta noche los reflexiones, ¿vale? El primero se encuentra en Juan, capítulo 15, versículo 7. Coloca Juan. Se me olvidó dónde está Juan. Juan, capítulo 15, versículo 7. Escuchen esto. Aquí está. Si ustedes permanecen en mi comunión íntima con Jesús, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Lo otro lo vemos en Hebreos, versículo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 13. ¿Vale? Aquí estaba el autor de Hebreos hablando de las peticiones que habían pedido los héroes de la fe, que señaló en versículos anteriores, ¿verdad? Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, le vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. El caso de Moisés. Coincidieron en que eran, y esta palabra la propia para mí, coincidiendo en que soy extranjero y nómada en este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar definitivo. Y quiero terminar con el Salmo 37. Salmo 37 está por aquí. Salmo 37, ¿vale? Versículos 7 y 8. Vale, escucha esto. Es para bendición. Quédate quieto en la presencia del Señor
y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Nada que decir, hermano. Dios te bendiga, que pases una bonita tarde. Agur.